El cáncer es un crecimiento anormal de células que tienen daño. Se caracteriza por un crecimiento de forma desordenada. Puede estar en cualquier parte del cuerpo o tejido. Estas células pueden viajar a otras partes del cuerpo, vía sanguínea o vía linfática. Aunque hay diferentes tipos de cáncer, si dos personas padecieran el mismo tipo, cada cuerpo responde de diferente manera. Hay batallas que no elegimos, pero nos transforman. Días en los que el miedo golpea fuerte, pero la esperanza lo hace más alto. Cada lágrima es una promesa de no rendirse. Y aunque el camino sea incierto, hay una fuerza silenciosa que nos levanta. Hablar de cáncer no es fácil e involucra sentimientos, emociones, a la familia. Pero si quieres saber más de este tema o estás pasando por alguna situación referente a este tema, te esperamos el día miércoles 14 de enero para resolver todas estas dudas. Hablaremos de lo que es el cáncer, qué es, cómo se da, algunos tratamientos en nuestro podcast de Salud Valle. Así que te invitamos, por favor, a que te conectes el día miércoles 14 en punto de las 2 de la tarde para resolver todos estos temas. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, una vez más nos estamos reuniendo el día de hoy a su programa Salud Valle. Y pues bueno, ya estábamos muy ansiosos por nuevamente retomar estos programas aquí en este podcast, pues que está pensado y hecho para toda la población de Valle de Chalco y a todos aquellos que también nos acompañan. Les agradecemos porque pues el día de hoy también se están conectando. Un saludo a toda la Dirección de Atención a la Salud. Un saludo también a nuestro director, el doctor Raúl Mora. Amigo, donde quiera que nos estés viendo, te mandamos un saludo, que gracias a él, pues bueno, seguimos en este gran proyecto, ¿verdad? Y pues bueno, también un saludo a todo nuestro equipo de producción, a Sandra, a Lupita, a Reina, a Caro y a un acompañante muy especial que está del otro lado, ¿verdad? La verdad es que el día de hoy, pues bueno, nos damos a la tarea de hablar de un tema muy importante que afecta a toda la población. El día 4 de febrero, bueno, se conmemora el Día Internacional en contra del Cáncer, ¿verdad? Y hoy vamos a tener este tema que es bien importante, pues platicarlo, abordarlo, romper con tabús, ver también cuál es la importancia de hacerse los estudios, también los factores de riesgo, a nivel médico, cuáles son los avances que existen para poder atacar esta enfermedad, ¿verdad? Y pues bien, el día de hoy también me acompaña una compañera, una amiga de la Dirección de Atención a la Salud, una gran psicóloga que, pues bueno, está en María Isabel. Ella es Yasmín. ¿Qué tal, Yas? Un aplauso, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, es un honor acompañarlos el día de hoy aquí y con este pues, tema súper importante, ¿no? Ya que, pues como dijo mi compañero Pedro, pues es un tema que pues alguna población pues llega a padecer. Y entonces, pues todo lo que él mencionó y también la importancia de la salud mental y el acompañamiento pues en esta enfermedad, ¿no? Claro que el objetivo es fomentar a toda la población y fortalecer todas las medidas de prevención que pueden haber para poder detectarlo, ¿verdad? Porque sí, muchas veces se enfrenta a uno contra tabús, contra creencias, contra miedos que normalmente, pues bueno, no queremos como ni hablarlo, los dejamos ahí, ¿verdad, amiga? Sí, y pues, claro. Bien, el día de hoy también tenemos a dos grandes compañeros que nos acompañan, nuestros invitados de honor, el doctor Pedro. Hola, ¿qué tal, doctor Pedro? Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, amigo? Pues un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que los felicito por este proyecto. Gracias. A ti, a Paola el día de hoy, a la licenciada Yasmín, que están llevando este proyecto. La verdad es que nos ha gustado mucho y tenía yo muchas ganas de venir y mira, no hay plazo que no se cumpla. Gracias, amigo. Gracias por también darte el espacio y por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues también, ¿tú estás en la casita? Estoy en Casita de Salud Santa Cruz, para cuando nos quieran visitar, ahí me encuentran. Perfecto, muchas gracias. También tenemos a la doctora Susana, ella viene de la casita Jardín.
Un aplauso, por favor, a nuestra invitada de hoy, porque hoy se hizo el espacio para acompañarnos. Sí, muchas gracias, primero a todos por la invitación y segundo, pues como comentaba bien el licenciado Pedro, vamos a tocar un tema bien importante, muy amplio y que lo podemos tocar desde diferentes puntos, médico, psicológico, el acompañamiento. Entonces, pues quédense a ver este podcast, síganlo cada semana y estamos en Casita Salud Jardín cuando lo requieran. Sí, muchas gracias, doctora Susana. Pues bien, también es importante mencionar que nuestra compañera Pau, el día de hoy, pues bueno, por motivos personales no se pudo presentar, pero dentro de 8 días yo sé que va a estar aquí conmigo. Y pues bien, a mí me gustaría iniciar esta charla de cáncer, primero lanzando una pregunta a las personas del estudio. Chicas del otro lado, por favor, ¿qué llega a ustedes cuando decimos cáncer? Tristeza, miedo, muerte. ¿Qué más? Quimioterapias. Dolor. Sufrimiento. Bien, en nuestro equipo de cámaras dicen que hay tristeza, dolor, sufrimiento, quimioterapias. Sí. Toda esta situación normalmente nos enfrentamos día con día. ¿Por qué? Porque hablar de cáncer no se quiere hablar por toda esta situación. No nos queremos enfrentar a esto, ¿verdad? Bien, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué hay de esta palabra? Híjole, amigo, la verdad es que tocar este tema de cáncer toca fibras muy sensibles, es un tema bien complicado por todo lo que envuelve a la familia, envuelve a los amigos, la persona, los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, pero lo que queremos es romper tabús. Eso. Se tienen que romper tabús. Sí, claro. Empezando por esta parte donde, híjole, es complicado, pero empezando por esta parte donde creer que, o se cree, o se tiene esa idea precisamente, como lo acaban de decir, que cáncer es muerte. Y bueno, la realidad es que hoy en día ya con la medicina tan avanzada que tenemos, ya se puede curar el cáncer, pero ahí es donde viene la piedra angular de esto. La prevención y la detección oportuna. Perfecto. Siempre con una detección oportuna sí se puede curar, entonces esto es. Ok, entonces sí, como dicen, ¿no? O sea, existen muchos tabús y sobre todo miedo, ¿no? En las personas que enfrentan esta enfermedad y no nada más para la persona que lo enfrenta, sino también pues es un tema que involucra a muchas personas, la familia, los amigos, entonces pues qué bueno que ahorita vamos como a despejar todas estas dudas y sobre todo como generar como esta concientización, ¿no? De que es importante, pues a lo mejor acudir bueno, conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando sabemos que algo no está funcionando bien, claro, pues no tener como romper ese miedo, ¿no? A enfrentarnos a un tratamiento, ¿no? Sobre todo por lo que el diagnóstico que nos puedan dar. Pero pues bueno, afortunadamente la medicina pues se inventó también para eso, ¿no? Para que pues podamos ayudarnos, ¿no? Entre todos. Claro. Por cierto, por favor, los invitamos a que todas las preguntas que tengan para nuestros especialistas, háganoslas llegar, nos las van a compartir y no duden en preguntar, ¿vale? Bien, doctora Susana, ¿usted qué piensa de esta parte de la palabra cáncer? Que es una palabra muy fuerte. Bueno, mira, te puedo platicar a lo mejor desde mi experiencia como médico y como familiar de personas que han tenido cáncer dentro de nuestro círculo, ¿no? En mi familia es el cáncer de colon, está todo lo que da, ¿no? Entonces ya tenemos tíos que fallecieron, una tía de parte del papá que está ahorita con cáncer de colon. Entonces, justamente lo que comentaba la licenciada y el doctor Pedro, hacer la prevención o la detección de forma oportuna es algo muy importante para ver qué tipo de tratamiento y pues las expectativas hacia esa persona, ¿no? Pero te puedo decir que también los pacientes me dicen es que la palabra cáncer, doctora, es incertidumbre, porque realmente estamos en un camino incierto, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Lamentablemente muchos de los pacientes lo primero que hacen es buscar información en internet. Tengo esto, me pasa esto, ¿no? Y entonces en internet te aparecen mil cosas que realmente no sabes si son ciertas, no son ciertas, pero mientras ya te están poniendo a trabajar y pensar en cosas que probablemente no. Entonces, por eso es importante que acudamos al médico. Si lo vemos desde el tipo de vista médico y la definición,
podemos decir que el cáncer abarca un grupo muy, muy grande de enfermedades y que estas enfermedades se caracterizan por un crecimiento descontrolado de las células que de alguna u otra forma se van alojando en diferentes partes del cuerpo y que pueden provocar las tumoraciones. Pero si lo hablamos del lado de los pacientes, es exactamente, es el miedo, es el decir, ¿qué tengo, doctora? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué me dio a mí? ¿Yo hice algo mal para que me enfermara? Y entonces es ahí cuando tenemos que empezar a platicar con ellos, pues del tema de una forma que ellos lo puedan entender. Yo les platicaba a los pacientes que es como si nuestro cuerpo fuera un ejército de soldados que siguen órdenes estrictas, pero que en algún momento llegan algunos que son ajenos a nosotros, que son como los invasores, en este caso sería el cáncer, y que no siguen órdenes de nada. Entonces empiezan a actuar como se les dé la gana, donde quieran alojarse, y eso es lo que llega a pasar con el cáncer. Ok. Entonces, entonces yo como paciente entiendo que es un desorden, el cual pues, vaya, cuando lo explican así es un poquito a lo mejor más digerible, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice que ataca diferentes órganos, pues justamente hasta hay especialistas, ¿no? Especialistas en cada órgano, y entonces como que pues ya se nos abre un poquito más el panorama en cuanto al tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso la mayoría a lo mejor de la población lo desconoce, ¿no? Y es por eso que viene como nuestro temor, nuestro miedo, y pues a lo mejor si tenemos algún síntoma decimos, mejor no voy, ¿no? Porque pues no queremos escuchar malas noticias. Pero es importante pues obviamente tratar siempre de salvaguardar y estar bien. Claro. Sí, claro. De hecho, justo eso que está comentando, licenciada, es lo que no ayuda a dar un buen diagnóstico. Precisamente sí, los claro. pacientes tienen miedo y a veces lo entendemos. En esta parte como médico yo entiendo que quizá han ido con otros médicos y los juzgan, los tratan mal, los regañan, no sé, no quiero ocupar palabras que no, pero eso pasa. Entonces cuando ya van nuevamente con el médico, ya van con esa expectativa de decir, no voy a decir qué hago, no voy a decir todo lo que hago o no hago, porque me van a regañar, me van a juzgar. Desafortunadamente llegan al consultorio, se les hace un interrogatorio, no lo contestan adecuadamente y entonces yo no puedo dar un diagnóstico certero. Y entonces regresan al consultorio ya con síntomas, vamos a hablar de cáncer, y es cuando se da, pero ya avanzado, ¿no? Cuando bien se pudo meses antes haber diagnosticado, pero es por eso, porque llegan ya predispuestos. O sea que de alguna manera también la parte médica influye en esta parte de generar ciertos tabús a la población para decir, no, mejor, pues sí, me duele el estómago, ya llevo 3 meses con el dolor de estómago, y voy, me tomo un medicamento, me automedico y mejor ya, hasta aquí. Exacto, por evitar el regaño, el castigo, el que los juzguen, mejor hacen eso, se automedican, o simplemente van y dicen, es que apenas llevo 2 días con dolor de estómago, deme algo para el dolor, cuando llevan 3 meses. Entonces eso pasa con muchos pacientes. Desafortunadamente pues es el mismo médico que ha llevado a ese punto. O sea que es bien importante también tener una Buena segunda relación. opinión. Claro, sí, es bueno tener una segunda opinión. Muy bien. Incluso algo que comentaba el doctor Pedro, y es muy cierto, la relación médico-paciente que tenemos y que tengamos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aquí voy a hacer un comentario positivo al doctor Mora. Él siempre nos ha dicho, yo recuerdo desde que entré aquí, que al paciente lo viéramos de forma integral, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente no es de, bueno, estás enfermo, tómate esto y llévatelo, ¿no? Te puedo decir que en mi experiencia y en la casita de salud donde estoy, con tantos pacientes que hemos visto, incluso si llega el momento en que los pacientes te dicen, doctora, no me alcanza para ese medicamento, está caro, ¿no? Entonces hay que buscar opciones con ellos, ¿no? Y yo les digo, prefiero realmente la honestidad y que me diga, no me alcanza, a que yo le dé una receta, me diga, sí, ya no lo vea, ¿no? Y Sí, si lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver complicado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la relación médico-paciente que, pues, de alguna u otra manera vamos formando con ellos, porque llega este punto en que el paciente incluso te cuenta cosas que van más allá de sus síntomas, ¿no? Pero ¿sabe qué, doctora? También tengo este problema en casa, y es que no me alcanza, claro. y es que con quién dejo a mis hijos, y es que, entonces, es un tema bastante amplio. Bien. ¿Qué pasa con el tema diagnóstico? ¿Verdad? Diagnóstico. Porque cuando ya se diagnostica el cáncer, lo que menos la persona quiere es que le digan, usted tiene cáncer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se enfrenta a factores emocionales,
a factores de pensamientos que los llevan a decir, no, mejor no voy. Como aunque ya pensamientos sepa. catastróficos, ¿no? Así Sí, como claro. que ya no. ¿Qué pasa en esta parte Ok. cuando se tiene que dar un diagnóstico? Bueno, les quiero compartir parte de mi experiencia, como ustedes saben. Con todo respeto, la Claro, recibimos. claro que sí. Ustedes saben que yo tuve cáncer, tenía yo 17 años cuando me diagnosticaron linfoma de Hodgkin, fue un cáncer que tuve. Entonces, cuando me hacen el diagnóstico, me hacen algunas pruebas en el hospital y me dicen, ¿sabes qué? A la semana de que me hacen mi biopsia, mi aspirado de médula ósea, que ya hablaremos un poquito de eso, me hacen estas pruebas y entonces me dan diagnóstico. A la semana me dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer, linfoma de Hodgkin y vamos a iniciar con quimioterapias. Quiero aquí en esta parte aclarar que yo tenía 17 años, iba a cumplir yo 18 años, un mes de cumplir 18 Muy años. joven. Claro, Súper joven, el cáncer entonces, no conoce edades. el cáncer no Sí. conoce edades, estrato social, No. sexo, masculino, femenino, edad, no conoce nada. Entonces, ¿qué pasa cuando me hacen mi diagnóstico? ¿Qué pasa conmigo? Estaba yo muy joven, sin embargo, sí fue un golpe, pero más bien familiar, no personal, ¿sabes, tocayo? Yo no lo tomé como muerte, dolor, no, yo. A mí Ajá. quien vi fue a mi mamá que bueno, ella era enfermera, entonces sabía todo esto. Entonces cuando nos dicen tiene cáncer, yo dije, pues a ver qué pasa, no sé, algo dije, pero no me dio, no lo sentí No yo. sentiste ninguna sensación No de tuve temor. ninguna exactamente, pero sí vi a mi mamá que tuvo ese temor. Entonces fue donde yo dije, algo no está bien, algo está pasando. Algo es grave. Sí, y eso que ya tenía, iba a cumplir 18 años, pero yo no tenía esta idea de lo que podía pasar. Yo no tenía la idea de que me podía morir. O sea, yo nunca tuve esa idea. Me mandan con psicología, obviamente lo platicábamos, ¿no? Sí, claro, sí. Es multidisciplinario todo esto. Claro. Una Me atención mandan integral. exactamente integral. Me mandan con la psicóloga, con nutrición, obviamente la parte médica. Y bueno, todo esto junto con la red de apoyo es algo que es bien súper importante en el cáncer. La red de apoyo fue lo que me hizo llevar mi diagnóstico a un buen puerto, ¿no? Pero la verdad es que sí es un golpe, tanto para la familia como para la persona. En este caso yo tengo que ser sincero, no lo viví así yo, Perfecto. pero sí vi a mi familia que ellos sí entendieron que podía pasar algo. Quizá a lo mejor por el tema de las edades. Ujú. Claro, ¿no? Y claro. que ellos ya sabían de alguna manera a qué Sí. se estaban enfrentando. Sí. Y pues bueno, fíjense cómo afecta en el tema familiar. Súper. Cuando existe ya un diagnóstico, ¿cómo psicológicamente puede pegarle a toda la familia? Sí. Sí, ¿no? sí es sí impacta, ¿no? Porque obviamente justo independientemente de que cuando te dan el diagnóstico te dan muchas opciones, pero aún así existe como ese pequeño temor, ¿no? Cuando, bueno, pacientitos a mí me han platicado, ¿no? Y me han dicho, es que ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos este diagnóstico, ¿no? Yo trato como esta parte de, bueno, sí es un diagnóstico tal vez un poco, bueno, no tal vez, es un diagnóstico fuerte, pero hay opciones. O sea, trato de que vean como esta parte de que No todo se acaba ahí. no todo se acaba ahí, ¿no? Todavía no se pierde esta batalla, ¿no? Entonces, Claro. hay opciones, ¿no? Y les pregunto qué te dicen los médicos, cuál es el tratamiento, qué es lo que sigue, ¿no? Y sobre todo, pues no nada más como la parte de apoyo psicológico ni al paciente, ni a lo mejor en el que nada más lo está cuidando, ¿no? Sino de manera integral. ¿Por qué? Porque no sé si es ¿no? La mamá, y la mamá pues ya tiene hijos, tiene nietos, o sea, es todo un círculo, ¿no? Entonces es importante trabajarlo con toda la familia, porque sí es un proceso, ¿no? Un proceso en el cual tú también, o sea, se sufre a lo mejor el paciente y sufre también la familia, porque pues se puede llegar a ver como este tipo de, pues, los tratamientos, ¿no? El que, bueno, sí estén funcionando, no estén funcionando, pero en esa parte también como hacer este acompañamiento y justo esto de que darles esa opción de que, bueno, hay opciones, hasta que a lo mejor ya sea la parte que no nos gusta, ¿no? Cuando los médicos sí nos llegan a decir que es a lo mejor algo terminal, ¿no? Entonces, sí es importante que mientras se tengan opciones, agotar, ¿no? Okay. Yo trato de decir, agotar todos los medios posibles
y lo que te ofrecen los médicos, como dicen también, la parte médica es muy importante porque justo sí, el paciente sí lo relaciona como, pues él me está ayudando, es como, y la empatía que en este caso el personal de salud pues debe tener, ¿no? Porque justo, regresando un poquito a ese punto, a veces es como, bueno, pues me va a regañar y van a decir que yo tuve la culpa de que me enfermé, cuando realmente pues no es así, ¿no? Puede ser una serie, y justo también eso quisiera preguntar, ¿no? Que es como, ¿qué es lo que pudiera como provocar que se desarrolle, por ejemplo, el cáncer? ¿No? Hay una pregunta que nos mandaron que dice si es hereditario, ¿qué pasa, no? Así, Es genético. genético. ¿Qué pasa con esta parte? ¿Sí realmente tiene que ver con un tema hereditario o un tema genético? Porque ahí como que nace esta duda y que la gente a lo mejor ni sabe, ¿no? Sí, claro. Ajá, O sea, porque sí. los doctores dicen, no, pues es un tema hereditario. Ah, sí, porque la abuelita también le dio cáncer, porque al tío le dio cáncer y entonces es hereditario. Pero, ¿qué tiene que ver con el lado genético? Que la gente a lo mejor no lo entiende. Nosotros a lo mejor un poquito lo alcanzamos a digerir, ustedes más, nosotros como psicólogos sí lo alcanzamos a percibir, pero sería bueno que le explicáramos a la población qué hay de estas diferencias. Claro. Ok, para empezar tenemos algo que llamamos nuestros factores de riesgo. En todas las enfermedades pudiera haber ello, ¿no? Y en este caso pues los podemos dividir en factores modificables y no modificables. Entonces, en este caso los no modificables son los que ya tengo, digamos a nivel genético, ¿no? A lo mejor pues si es un cáncer que es más de tema genético y que ya la tuvo el abuelito y que, híjole, ya ahí tengo un factor muy importante como que para estar pendiente incluso a cierta edad, porque es verdad que mientras más edad vas teniendo, pues el daño que había en células anteriormente y que cuando estabas joven así se arreglaba, conforme van pasando los años, pues ya no estás, digamos, tu cuerpo tan astuto para hacerlo. Y también ¿no? nuestras células envejecen, por así Exactamente. decirlo. Claro. Entonces, eso es importante. Pero de los factores que sí tenemos modificables, es, digamos, de los no modificables un 20% y de los modificables un 80%, ¿no? Entonces, ok, mi familia, en el caso que yo les decía, padece cáncer de colon. Tal vez tengo factores que ya no puedo modificar ahí, pero tengo otros tantos factores que sí, ¿no? A lo mejor la dieta, a lo mejor el hacer ejercicio, a lo mejor llevar una vida menos sedentaria, a lo mejor el consumir más fibra, ¿no? Entonces tengo ciertos factores que sí puedo modificar y que sí tengo que modificar. Yo leía por ahí la otra vez que el hacer ejercicio nunca te va a traer un mal sabor de boca, ¿no? Y es real, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos ya nosotros el hábito de hacer un ejercicio, pues es algo que me va a ayudar. El hecho de que los pacientes tengamos o tengan obesidad, pues hablamos que ya tienen un estado de inflamación crónica, o sea, es decir, que algo ya está pasando dentro de su cuerpo de forma crónica y que a la larga pues le puede traer complicaciones. Entonces, nosotros como médicos, desde ahí tenemos que realmente tomar al paciente y dirigirnos con él de buena manera. No es lo mismo que le digas a un paciente, pues estás gordo y si no cambias te vas a morir, a decirle, oye, mira, pues tenemos estos factores, pero mira, vamos a echarnos la mano entre todas, vas a ir con la nutrióloga, vamos a hacer esto y aquello, ¿no? Incluso se van animados de la consulta. Es decir, con lo que ahorita decían ustedes, la relación entre especialista y paciente, ¿no? Claro. Así es. Porque si no existe esta relación, empiezan todos esos tabús, todos esos temores de decir, no, mejor no, porque me va a regañar el doctor. No, mejor no le voy a decir que fumo tantos cigarros al día porque me va a juzgar y me va a decir que me voy a morir de cáncer de pulmones, ¿no? Sí, claro. Entonces, por esa razón es bien importante este factor relación paciente-especialista. Claro. Así es. Hay algo también súper importante, ahorita que lo comentaba la doctora Susi, la parte genética. La parte genética Claro. es, yo siempre le digo a los pacientes cuando llegan con alguna, les diagnostica cualquier enfermedad y entonces viendo su historia clínica, su historia familiar, vemos que también los familiares tuvieron la enfermedad y yo les digo, con la genética no podemos hacer nada. Sin embargo, sí hay algo que uno mismo puede ir modificando y lo platicábamos hace rato, tocayo, la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Vamos a suponer que hay una pared rosa y yo llego y le pongo una línea roja. Esa línea roja es la epigenética, es algo que está sobre lo que ya está escrito, o sea, está mi genética, pero yo al modificar, si yo sé que a lo mejor mi papá le dio cáncer de próstata, pues entonces yo empiezo a modificar. Yo ya traigo ese gen quizá
para el cáncer de Claro. próstata, pero yo empiezo a modificar mi estilo de vida, mis hábitos, etcétera, y entonces pinto una raya roja sobre ese gen. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser tan fácil que me dé cáncer de próstata. Y eso es un mecanismo de prevención. Así es, así es. Eso es. Perfecto. Muy bien, no sé, Jazz, ¿tenemos alguna pregunta aquí de nuestro Sí. público? A ver. Sí, dice, ¿cómo podemos empezar a extender esa red de apoyo? ¿Cómo empezar y qué acciones debemos emprender para poder ayudar a una persona con ese diagnóstico? Bueno, red de apoyo. Volviendo a mi experiencia, cuando me diagnostican cáncer, yo trabajaba en una tienda departamental allá por el sur, Perisur, Plaza Perisur, yo trabajaba por allá. Y entonces me dan el diagnóstico, obviamente me dan una incapacidad médica para no poder ir a trabajar. Y entonces, pues primero la familia, mi mamá y mis hermanos me apoyan, empiezan a apoyarme. Y después yo tenía, pues, en la colonia donde vivía, mis amigos con los que jugábamos fútbol, o con los que yo jugaba fútbol, y entonces se enteran y me empiezan a dar su apoyo. Pero entonces atrás de ellos llegan todos mis compañeros que trabajaban conmigo allá una hora de distancia de la casa, hora y media de distancia, se enteran y también me apoyan. Entonces me sentí totalmente arropado, familia, amigos, compañeros de trabajo que inclusive nada más nos saludábamos de hola, buenos días, empiezan a apoyarme, empiezan a marcarme mensajes o llamadas de apoyo, y eso pues me hizo sentirme arropado, o sea, esa es la palabra, sentirme arropado, Claro. para yo poder resistir lo que se venía, porque eso fue el principio en mi diagnóstico, pero ya después viene el tratamiento, que ya platicaremos, donde entonces ahí sí viene lo difícil. Pero esa red de apoyo, la verdad es que en lo particular fue, no sé, no quiero hablar de más, pero yo creo que fue un 90% de mi recuperación, claro. esa red de apoyo. ¿Sabes qué? Bueno, yo también creo que es importante justo hacer del conocimiento, ¿no?, a toda la red de apoyo, ¿no? ¿En qué sentido? En que bueno, empezando por el diagnóstico, cuáles son como los tratamientos, ¿para qué? Justo para que estas personas, o sea, estén empapadas de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si se convierten en nuestra red de apoyo, pues obviamente deben de tener todo el conocimiento y todo de lo que está sucediendo, ¿no? Porque a veces, pues nada más es como quien los ve de fuera, ¿no? Ok, está muy padre la parte en la que, bueno, pues cuídate, échale ganas, ¿no? Sin embargo, en ese momento hay que hablar que a lo mejor ese tipo de ánimos que te intenta dar, pues no es algo que solucione lo que a lo mejor estamos hasta sintiendo, ¿no? En general, tanto el paciente como la familia, ¿no? Y que, perdón, Susana. Y que creo que algo bien importante que tenemos que mencionar a toda nuestra población, Dirección de Atención a la Salud se ha encargado de hacer una atención integral, Así es. ¿verdad? Claro. Porque en todas las Total. casitas de salud tenemos lo que son medicina, Psicólogo. nutrición, psicología, dentista, fisioterapeutas, y eso hace que armemos un equipo muy integral para poder llevar el acompañamiento en un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Claro. Que incluso en cualquier diagnóstico, yo te puedo decir que los pacientes que llego a detectar que son de recién diagnóstico diabetes o hipertensión, es bueno, aparte de venir conmigo, va a ir con psicología. Está comprobado que un Claro. paciente va a terapia psicológica, tiene más apego a su tratamiento, ¿no? Y también también a nutrición, ¿no? Entonces hay pacientes que todo el día se la pasan en la casita porque tienen que estar en todas sus sesiones de los diferentes servicios. Pero algo que comentaban también de la pregunta, yo creo que lo primero es no juzgarlos, porque a veces en esta negación que tenemos los familiares y el miedo es de, ya ves, ¿por qué no te cuidas? O te pasó por esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, Sí. imagínate tan solo el diagnóstico, ¿no? Una compañerita de dirección hace rato dijo algo que también fue muy importante y decía, si mi familiar supiera que con decir echarle ganas va a salir adelante, ya estuviera fuera, ¿no? Y es Claro. cierto, hay veces en que queremos apoyar, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pues igual a lo mejor abordar un poquito esos temas estaría muy bien de parte, a lo mejor de ustedes que son los psicólogos, para que nosotros no afectemos más a esa persona en lugar de ayudarle, ¿no? O incluso hay veces que te llega a lo mejor un familiar y que te dice, yo tuve un amigo, pero rápido se recuperó de cáncer, ¿no? Y a la semana te encuentras a otro que te dice, híjole, es que falleció al mes,
¿no? Entonces, eso también juega un papel muy, muy importante en el proceso que vaya siguiendo la enfermedad. Ok, muy bien. ¿Y cómo podríamos empezar a prevenir estos factores de riesgo para no estar expensos a un cáncer? ¿Cómo podríamos empezar a prevenir? Bueno, definitivamente los factores de riesgo, ya lo comentaba la doctora, pues son unos modificables y no modificables. Los modificables, pues es eso. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos empezar? Bueno, pues haciendo un cambio en el estilo de vida definitivamente. Okay. O sea, desafortunadamente, y las estadísticas no mienten, en México pues somos un país de obesidad, donde somos muy sedentarios. Entonces, Claro. eso lleva a muchos tipos de cáncer o puede ser propenso a muchos tipos de cáncer. Entonces, ¿qué recomendación doy yo, por ejemplo, cuando algún paciente me pregunta esto? Pues, ejercicio físico, actividad física, cambios en la alimentación, por supuesto. En esos cambios, ¿cómo podemos? Porque me dices a mí, tienes que modificar tus hábitos alimenticios. Sí, claro. Luego viene a mi mente, tengo que comer verduras, tengo que comer, no sé, legumbres verdes, Ajá, ¿no? claro. Y entonces digo, ay, no, mejor unos chetitos, Sí. ¿no? Me llenan más. Me llenan Sí, todos no. estos alimentos industrializados. Exactamente, los alimentos industrializados hay que disminuirlo, harinas también súper procesadas hay que disminuirlas. Ujú. Entonces, pero precisamente en casas de salud tenemos servicios de nutrición. Claro. Y eso es un plus que nos da para poderlos mandar y que hagan esos cambios en la alimentación para prevenir. Ok. Bueno, aquí tengo una pregunta. Bueno, dice, ¿vale la pena iniciar tratamiento de quimioterapia o radioterapia en pacientes que se diagnostican con un estado avanzado o solo tratamientos paliativos? Y bueno, aunado a esa de los tratamientos paliativos, también viene otra pregunta de que si los tratamientos paliativos, ¿en qué etapa deben usarse? Ok. Ok, Doctora, bueno, doctora. muy bien. Ujú. Es una pregunta difícil porque cuando el paciente ya está en una etapa terminal, así como tenemos el buen vivir, también tenemos el buen morir, ¿no? Okay. Y nosotros en el hospital le llamamos medidas de confort o medidas de soporte, ¿no? Entonces, el hecho de que un paciente ya esté en un estado terminal no quiere decir que nos deja de interesar como médicos, ¿no? Ok, tal vez ya no hay a lo mejor algo médico, pero sí pues tratarte bien, a lo mejor tu camita de gel, ¿no? A lo mejor un masajito, te giramos, te tenemos limpio. Entonces, todo depende ahí de la situación familiar. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, platícalo con la familia y cuando tengas una respuesta, pues con mucho gusto lo volvemos a platicar o si surgen más dudas, ¿no? Entonces, realmente ahí viene sobre todo también la decisión de la red de apoyo de qué quieren ellos hacer, ¿no? Incluso en el hospital te pueden decir, ¿sabes qué? Ya no le puedo hacer nada aquí, te lo puedes llevar a casa, ¿no? Y entonces empieza esta diferencia de las decisiones, ¿no? Porque un hijo te puede decir, no, que se quede ahí hasta que, y el otro, no, es que mi mamá dijo que quería estar en casa, ¿no? Sí, eso Entonces, también sí es todo un tema, un ¿no? tema difícil. Y perdón, tocayo, respecto a la parte de quimioterapia o radiación, es algo bien complejo, es algo que no se decide, o sea, no se decide, pues hoy voy a dar quimioterapia, mañana radiación, y no, todo va a depender del tipo de cáncer, la zona en que esté, normalmente, claro, el estadio del cáncer, entonces, normalmente se empieza siempre con quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Tantito, ¿qué es estadio del cáncer? Ok, los estadios del cáncer son las fases, hay 4 fases que llevan los tipos de cáncer, desde que inician hasta que terminan, y se dividen en diferentes estadios, ¿no? Entonces etapas, es eso, ¿no? etapas, son las etapas que lleva. De hecho, que lleva el perdón, cáncer, ¿lo sí, que? claro. Ahí para aclarar un poquito, tenemos una clasificación que se llama TNM. Entonces, ¿en dónde está el tamaño, la localización, si ya viajó a otros lados o no? Y en base a esa estadificación, realmente se decide el tipo de terapia que requiere más. Radioterapia, quimioterapia, y incluso que son resección. ¿Qué quiere decir resección? Si está muy localizado, probablemente cortar esa parte, quitarla y pues a lo mejor un tratamiento complementario. Pero si ya va más enfocado a en dónde está, cuándo apareció, el tamaño, ¿no? Y si ya hizo o no lo que nosotros le conocemos como metástasis. A eso se refieren cuando usted decía ahorita, si ya viajó, si ya se movió, o sea, ¿el cáncer puede moverse cuando se detecta en algún órgano? Sí,
Lo decía la doctora al principio. ¿Qué es el cáncer? Es la división celular. Se empiezan a multiplicar las células descontroladamente y bueno, surge el cáncer. Pero esas células pues están por todo el cuerpo. Pueden migrar, pueden viajar. Entonces, efectivamente, hay cánceres que son más metastásicos que otros. Por ejemplo, un cáncer de hueso, lo más probable es que corra a otra parte del organismo. Entonces, ¿por qué? Porque en el hueso se crea la sangre, en los huesos largos es donde nace la sangre. Al nacer la sangre con esas células malignas, pues va a viajar a otra parte del cuerpo. Por eso es lo más común, dígame. Es que retomando lo que le interrumpí, porque también era como importante de esa parte de esa palabra que era un poco, ¿no?, desconocida para los mortales, que no conocemos esos técnicos, y vas a explicar la parte de la radioterapia y quimioterapia, como la diferencia. Justo para allá iba. Después de que ya vimos que es el cáncer que se divide en esas células, viene el tratamiento, la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Es un tratamiento farmacológico, médico, donde va a entrar ese, pues vamos a llamarle líquido, ese medicamento va a entrar al organismo y justamente va dirigido a las células que se están multiplicando rápidamente. Sin embargo, por ejemplo, en cabeza, en las manos, en el estómago principalmente, tenemos algunas células que de manera natural se multiplican muy rápido. Por eso es que se nos cae el cabello, por eso es que hay vómitos y diarreas, y por eso es que las uñas cambian de color, porque la quimioterapia ataca a las células que se multiplican rápido, pero desafortunadamente como estas células también se multiplican rápido, pues atacan también aunque estén bien. Entonces, eso es la quimioterapia. Y la radioterapia, bueno, ya es un tratamiento a base de radiación, queman la zona. La verdad es que vuelvo a mi experiencia, después de que me empiezo con mis quimioterapias, me dieron 12 quimioterapias, una cada 15 días. Como me diagnosticaron a tiempo, a mí no se me cayó el cabello, afortunadamente, pero mis uñas sí se me pintaron, se me rompían las uñas, por ejemplo. Y después de mi quimioterapia, 3 días después de mi quimioterapia, vamos a suponer que el lunes me daban mi quimioterapia, martes, miércoles y jueves, diarreas y vómitos. Todos los 3 días diarreas y vómitos, 24 horas al día. Entonces, después de que pasa esto, me dicen, pasan las 12 quimioterapias y me dicen, eres candidato a radiación. Y entonces el ser un candidato a la radiación no es, pues la verdad es que no es algo bueno. O sea, bueno, en mi aspecto no es nada agradable. No, claro. Porque aparte, me dieron una lista, llego al hospital, me dan una lista donde dice, no puedes salir de día, tienes que ocupar ropa de algodón, no puedes hacer esto, no te puedes bañar con agua caliente, plan. Entonces yo dije, esto no es para mí. Afortunadamente, bueno, pasaron algunas cosas, unos estudios y no tuve que pasar por eso. Pero eso es la radiación y la diferencia, ¿no? Y todo va a ser en base al cáncer que se tenga. Fíjate que aquí hay 2 factores bien importantes. Como la persona que es diagnosticada y se enfrenta a todo esto que nos estás compartiendo. Te agradecemos mucho, Tocayo, por compartirnos tu experiencia. Pero también pasa algo bien importante. ¿Qué pasa con los gastos económicos cuando no tienes, no sé, el apoyo de un seguro o no tienes servicios médicos ya pagados? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo se mira en esta parte, y ustedes como médicos, cómo pues también les hacen mirar a ellos de, pues va a tener que comprar medicamentos muy caros, que ahí es donde algunas veces las personas caen en la desesperanza de mejor me dejo morir? Sí. ¿No? ¿Qué pasa ahí? Bueno, un tema muy delicado, ¿verdad? Mucho. La verdad es que como les comentaba, yo era trabajador de una tienda departamental, entonces tenía seguro social y pues los gastos que corrían pues era más bien de trayectos, tener que comer diferente o especial, vamos a llamarle. Entonces esos eran mis gastos, ¿no?, principales. Obviamente mi tratamiento no tuvo ningún costo, me hacían laboratorios cada semana me hacían laboratorios, no tuvo ningún costo. Los estudios de medicina nuclear no tuvieron ningún costo porque estaba yo asegurado, ¿no? Pero sí quiero ser o hacer énfasis en eso, en que un tratamiento para cáncer son miles y miles de pesos. Son medicamentos súper caros. El estar haciendo laboratorios de manera particular, semana con semana. Entonces, por ahí alguna vez leí una nota donde precisamente hablaba de que
Hay familias que han quedado en la ruina por un paciente con cáncer. ¿Que se atiende particularmente? Que se atiende particularmente, sí, claro. Que se atiende particularmente porque es muy caro, es muy, muy caro. Okay. Y que, perdón, te voy a decir que aunque se atienda de forma pública, por ejemplo, una de mis tías tiene ISEMIM, ¿no? Tiene que ir a Toluca a tomar allá sus terapias. Entonces ella trabaja aquí. Primera son los permisos en el trabajo. Segunda es rentar allá porque te tienes que quedar, ¿no? Entonces es, híjole, ¿cómo le hacemos con los gastos? Porque como bien dice el doctor, son muy seguidas, ¿no? O sea, no es como que sean espaciadas. Sí, claro. ¿no? Entonces, cuando hay que hacer estudios, cuando hay que tomar terapias, pues es rentar allá. Bueno, voy a rentar, pero ¿qué voy a comer? ¿No? Sí, claro, Entonces, sí. sí es una serie de cosas que afectación. involucra el tema de cáncer. No, nada más es un diagnóstico. Entonces, Claro, Es es todo. enfrentarse a varios factores Sí. y de hecho lo estaba apuntando aquí, es una afectación biopsicosocial. Así ¿no? sí, claro. ¿Por qué? Porque te afecta en estas tres áreas Sí. bien, pues yo veo que es devastador, ¿no? Así es. La familia, los gastos, tienen que prevenir, decías ahorita, abarcar el tema del trabajo, abarcar las distancias, Claro. el desgaste emocional que te llevas Sí, por supuesto. en las quimioterapias. Físico, en las económico radioterapias. y mental, ¿no? Ok, Sí. querías decirme algo ya. Sí, no, Sí. esa parte, ¿no? Físico, como La dices, biopsicosocial. ajá, Ajá. que es que justo a lo que las personas que padecen esto y la familia se enfrentan, ¿no? Entonces es importante, pues también afortunadas, ¿no? Las personas que cuentan con este seguro o servicio médico que puedan, ¿no? Claro. Y que puedan justo atenderse y de manera pues gratuita les hagan todos los estudios, Sí, la ¿no? verdad Como, es que sí. como usted, ¿no? Sí. Hay una pregunta aquí que también que mandan, dice, ¿qué tipos de estudios son los que nos pueden ayudar a la detección de cáncer? Es una pregunta muy amplia porque Sí. dijimos que cáncer son muchas enfermedades, pero no sé, te voy a poner un ejemplo. En mi caso, cáncer de colon, ¿no? A lo mejor, bueno, primero existen marcadores tumorales, le llamamos nosotros. Sí. Algunos marcadores que son muy específicos para cada tipo de cáncer, ¿no? Entonces, en algún momento se pudieran mandar a solicitar esos marcadores y veríamos los parámetros, ¿no? A lo mejor estudios frecuentes. En el cáncer de colon, por ejemplo, a partir de los 40 años, si ya tienes antecedentes de las primeras líneas familiares, es hacerte tu colonoscopía, ¿no? Para ver si hay o no riesgo. Entonces, o ver cómo está por dentro, ¿no? El colon. Entonces, ahí como que podríamos empezar a hacer un poquito de prevención, pero realmente tendríamos que ver qué tipo de cáncer es para dar una respuesta específica hacia eso. Sí, sí, sobre todo, más que nada, como teniendo primero los síntomas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los síntomas? Y como dice, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Lo que recomiendan después de iniciar, por ejemplo, la vida sexual, ¿no? Hacer estudios como para Nicolau, para el cáncer de Claro. cervicouterino, ¿no? A los 40, empezar con la mastografía, Claro. ¿no? Entonces, bueno, obviamente con la exploración antes, ¿no? Que esas claro. son como métodos de prevención, porque si detectamos a lo mejor, en este caso de las mujeres, algo que no es normal, como yo mencionaba al principio, pues entonces justo decir, bueno, me lo tengo que atender. Obviamente sí te da miedo si tú te encuentras algo anormal, ¿no? En tu cuerpo, pero sí lo tienes que, pues, que atender, ¿no? Claro. Claro. Ok. Perdón, No, al contrario. Nada más, hablando de este tema, importante, por ejemplo, para el cáncer cervicouterino, la vacuna del VPH. Porque entonces ahí el cáncer cervicouterino muchas veces viene precedido del virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma sí se puede prevenir con la vacuna. No hay vacunas para el cáncer como tal, o sea que yo me vacune y ya no me va a dar cáncer, no hay. No. Sin embargo, sí hay vacunas para prevenir la enfermedad que me puede llevar al cáncer. Fíjate que qué importante es este tema de vacunarse, ¿no? Porque de alguna manera, algunas veces lo acabas de mencionar, vacunarse puede llevarte a prevenir, Claro. ¿no? Claro. Y algunas veces no caemos como en esa cultura de no me vacuno porque ya escuché que vacunarme puede llegar a hacer algo malo, o me están inyectando la enfermedad, o me voy a enfermar. Entonces también en la población, pues bueno, pasa esto, ¿no? Que no le damos mucho peso a estas jornadas de vacunación Claro. para Así que es. podamos llegar a prevenir. Ahorita estamos en temporada de invierno, Así es, hace ajá. muchos fríos y pues bueno, tenemos que aprovechar todas esas jornadas de vacunación que se están haciendo, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa con los tratamientos? ¿Cuáles son los tratamientos que al día de hoy existen y que se implementan cuando se tiene un cáncer?
los tratamientos, ¿cuáles son? Bueno, básicamente son dos, que es la quimioterapia y la radioterapia, y lo que decía la doctora, la resección, ¿no? Quitar esa parte para tratar de quitar el cáncer, ¿no? Pero los dos principales, quimioterapia, la quimioterapia normalmente se puede dar tomada, vía intravenosa o inyectable. Y bueno, la radioterapia, que lo comentábamos, radiación que va dirigida a una zona en específico donde se quema esa parte, se queman las células cancerígenas y así es como se da esa parte. Y bueno, la resección, ¿no? No se deja de estudiar este tema del tratamiento porque realmente pues aún no hay como una cura real para el tema de cáncer, ¿no? Pero estaba yo leyendo que en el Instituto Nacional de Cancerología hicieron un estudio en pacientes con diferentes tipos de cáncer y escuchar música clásica a ciertos hertz ayudaba en sus tratamientos, ¿no? Entonces, realmente hay como muchos avances, aún nada es así concreto, pero sí hay bastantes avances en el tema de la medicina y pues que hasta el día de hoy se siguen, ¿no? A lo mejor lo que ayer era ya no es, porque así es la medicina de incierta. Entonces... También por ahí hay, perdón doctora, hay algunos estudios clínicos precisamente que están haciendo para hacer vacunas contra algunos tipos de cáncer. Algunos tipos de cáncer los están tratando de prevenir con algunas vacunas, apenas están en ensayos clínicos, se están haciendo la prueba y quizás nos esperemos muchos años todavía para tener algo concreto, pero efectivamente la ciencia está avanzando mucho respecto a este tema. ¿La población tiene que ver de acuerdo al tipo de cáncer que afecte a una población? Es decir, no sé, habrá un estudio donde defina, no sé, Valle de Chalco hay mayor incidencia a cáncer de colon. Ok. No sé, dependiendo de la población, ¿es dependiendo de donde afecta el cáncer? Sí, no. Sí, no. Esa sería la respuesta. Sí, no. Sí, por las zonas. Las zonas juegan un papel bien importante y no porque lo comentábamos al principio y lo dijo la licenciada. El cáncer no respeta edad, sexo, grupo etario, grupo social, etcétera. Entonces, si no es tanto. Por ejemplo, aquí en México, es otra de las preguntas que nos mandan, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente aquí en México? Ok, tenemos diferentes estadísticas, ¿no? Sí. En el Instituto Nacional de Cancerología, hasta el 16 de noviembre del año pasado, el más común, y como comentaba aquí el Pedro, ahí sí hacemos diferencias, ¿no? Entre grupos, a lo mejor hombres o mujeres. En mujeres tenemos que el cáncer de mama, pues es la primera causa, ¿no? Sí. En los hombres hablábamos anteriormente de cáncer pulmonar. Actualmente ya entre los dos es cáncer colorectal, ¿no? Entonces, eso es importante. Y otra vez, con la pregunta que decía Lick, a lo mejor más los factores de riesgo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de cáncer de estómago, que un factor de riesgo es consumir alimentos ahumados, ¿no? O cocinados al carbón, a lo mejor vámonos más al norte, ¿no? Donde cada sábado tu carnita asada. Entonces, ahí pudiéramos tal vez, ¿no? Decir, bueno, tal vez por allá. Cuando mencionamos de que si un cáncer es hereditario, ¿quiere decir que me va a dar en el mismo lugar? Que, por ejemplo, si es hereditario, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, ¿no? Cáncer de mama, a mí me va a dar, me va a dar cáncer de mama, me va a dar cáncer, primero me va a dar cáncer, ¿y va a ser también cáncer de mama? No es una regla, no es una regla que mi mamá ya tuvo cáncer, también a mí me va a dar, ¿no? Algo que platicábamos hace un rato. Y otra sí, obviamente, pues como es un tema a lo mejor de genética, sí tengo la predisposición a ese tipo de cáncer, más no quiere decir que me vaya a dar y no quiere decir que forzosamente ahí tenga que empezar. Incluso puedo no padecer cáncer de mama, pero a lo mejor tengo factores de riesgo que no modifique para otro tipo de cáncer e inicia ya, ¿no? Nos dice la estadística que un paciente que de línea directa tuvo cáncer tiene el 50% de probabilidad de desarrollar ese cáncer. Entonces, no es una regla que vaya a dar, pero sí hay una probabilidad mucho más alta de que me dé ese cáncer que le dio a mi familia. Muy bien. Pues viene, acaba de llegar nuestro director, pareciera ser que lo invocamos, ¿verdad? Y ya llegó a acompañarnos en este programa. Y pues vamos a darle un fuerte aplauso para que pase con nosotros, por favor. ¿Qué tal, amigo? ¿Sí me muevo? A ver. No, ahí estás. Bien, pues primero que nada, gracias por acompañarnos, amigo, gracias a ustedes. y por apoyarnos en este programa que pues estamos nuevamente reiniciando y retomando este proyecto que es bien importante para la población, hablar de salud. Hablábamos que el 4 de febrero es el Día Mundial, conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer, ¿verdad? Y es bien importante fomentar a la población el prevenir, ¿verdad?
¿Tú qué piensas de este tema, amigo? Pues primero que nada, otra vez bienvenidos al podcast, ¿no? Ya Sí. iniciando este año, la verdad es que son un éxito, no tanto porque lo que pretendemos es informar a la gente de temas médicos, pero desde un punto de vista más fresco, puntos de vista no tan médicos, sino de un punto de vista más de tabú. Lo decías hace ratito que sí les he implementado, te estoy viendo, la etapa de tratar un paciente, no enfocarnos en la farmacología, en la cuestión de los síntomas, de los signos, sino ser empáticos con el paciente Así en es. cada diagnóstico que tenemos. Entonces, ¿qué puedo decirles? Híjole, la verdad es que cuando tienes un familiar y muy cercano, está súper difícil, pasa mucho tiempo para que puedas expresarte sin la necesidad de llorar porque tienes Así un es, dolor ahogado. así De Sí. hecho, yo quise tocarles este tema precisamente, ustedes lo saben y lo he dicho, nuestra compañera Aurea está pasando por un problema difícil en este tema y le mandamos un gran saludo porque es una amiga de nosotros. Y una con amiga- todo el respeto también, ¿verdad? Porque Claro. pues es un tema realmente delicado y muy personal. Y Que con todo toca respeto. muchas fibras muy sensibles, ¿no? O Sí, sea, claro. Pero lo que esto implica, y creo que se lo hemos hecho saber a todos, tanto a ella como a su familia, que estamos con ellos, ¿no? Y bueno, cuando estás inmerso en el tema, Sí, claro. doctor Pedro y doctora, chicos, sí es difícil, porque si uno que es médico se imagina muchas Claro. cosas, Ujú. si tú no sabes de esto, lo decías tú, la palabra cáncer está asociada a muerte, como la palabra diabetes está asociado a insuficiencia renal, ¿no? Ujú, A que por te apunten ejemplo, los pies, sí. etcétera, X, la palabra hipertensión está asociada a infarto, pero la palabra cáncer está asociada a muerte, Sí, y la muerte está asociada al miedo, y entonces hay mucha devastación, hay lo que primero pasa, y tú lo decías que tu mamá que es enfermera, como tiene conocimiento, los vengo viendo, ¿eh? Sí. Lo primero que pasa es una frustración, desesperación y dolor. Sí, claro. Y eso te lleva a cometer errores de no tener paciencia y de ver las cosas claras. Pero porque desgraciadamente no te importa tanto hasta cuando ya lo tienes. Claro. Sí, ¿No? Hasta sí. cuando ya tienes a alguien cerca o tú. Entonces es cuando dices, "Ah, el cáncer existe", Ujú. ¿no? Ujú. Es más, hasta como médico, pues tiene cáncer, ¿no? O sea, a veces hasta te vuelves frío, Sí. ¿no? Pero Claro. cuando ya es alguien de tu banda, de tu tribu, dices... O uno "Ah, mismo, ¿no? no". Entonces, Pues Sí. uno mismo, yo creo que ya como adulto asimilaría uno, bueno, pues si ya me dio cáncer, yo creo, no sé, que mi familia esté bien, que no sufra tanto, etcétera. Ujú. Más el miedo que tú traes, ¿no? Porque Sí. sabes que a los que les pega más es a la gente que vamos a dejar. ¿no? Claro. Sí, claro. Si nos vamos, agrégale que el cáncer duele, ¿sale? Agrégale que el cáncer duele, pero y que como lo decían de los factores hereditarios, no hereditarios, el 90% de los cánceres de los adultos es un factor adquirido y un 10% hereditario. Así es. En los niños es un factor casi 100% hereditario, casi. Yo les explicaba que la pandemia de COVID hubo un recambio del ADN del ser humano. Sí. Si ustedes son observables, desde que pasó la pandemia, como pasó el COVID, no tenemos una respuesta a las cosas que pasaron. Siempre nos preocupó salvar vidas, pero no nos hemos preocupado como comunidad médica a nivel mundial de ver las consecuencias y las secuelas que esto ha pasado. Sí, claro. Nos importó salvar vidas, pero hasta ahorita, después de que 6 años, 5 años, 5 años. no aterrizamos cuáles son las enfermedades y las secuelas de los padecimientos de COVID. Y uno de esos padecimientos y secuelas es el cáncer. El incremento de cáncer en estadísticas mundiales después de la pandemia COVID y en niños más ha aumentado muchísimo. Entonces, es un tema muy difícil. Sí lo quise que lo tocaran ustedes dos. Bueno, Paola tuvo alguna situación ahí, pero es muy difícil verlo nosotros tres a verlo ustedes dos. Sí, por Nosotros supuesto. tocamos al ser humano fisiológicamente y tratamos de entenderlo psicológicamente, pero ustedes tocan el alma y el espíritu. Y, Claro. y yo les comento porque de verdad, como médico, a veces te dicen no te involucres con el paciente, no te involucres con... Y aunque no quieras te involucras, Sí. y no ves, y yo creo que ves a Dios más en una sala de espera de urgencias y en una sala de espera de pacientes oncológicos que en una iglesia.
¿no? Ves más esperanza, más fe, esas ganas de seguir adelante. Entonces, yo les mandaba una situación de la devastación económica. No nada más es la devastación social, la devastación de qué lugar ocupa el paciente. Todo depende de qué posición del familiar esté siendo con cáncer. No es lo mismo si le da al papá, si le da a la mamá, si le da a un hijo, si le da al hermano, si le da X. El papá es el proveedor muchas veces. Aunque ahora hay mucha mamá soltera y se la arriba por los dos, pero la mamá es la parte emotiva, ¿no? Y los hijos, híjole, está difícil. La sociedad y la vida nos implica a que como seres humanos los primeros que se deben de ir son los padres. Pero cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer, híjole, la verdad es que... ¿A qué te enfrentas emocionalmente, no? Te enfrentas a depresión. Sí. En automático caes en una depresión profunda, que no, aunque no quieres, lo haces, ¿no? Tanto el familiar como el mismo paciente. Y eso también conlleva un desgasto a nivel económico, porque a pesar de que los tratamientos son gratuitos, ¿no? La mayoría de las veces, me decía una doctora, la doctora Bosch del Instituto Nacional de Pediatría y Oftalmología, no hay dinero que te alcance si lo vas a llevar de una forma particular. Sí, Eso lo tienes que llevar de una forma hospitalaria, pero aún así hay mucho gasto. O sea, es vivir en los hospitales, es comer en los hospitales, entonces el traslado, son días, semanas enteras en lo que estás con la situación de qué va a pasar, ¿no? Y la palabra cáncer, afortunadamente los hospitales lo entienden que es un diagnóstico de gravedad, y por la gravedad, cuando tú le mandas a un paciente a un hospital, el oncólogo no pierde tiempo. Ve a un paciente así, en 2-3 semanas ya lo está viendo, y en 2 o 3 semanas más ya le puso cuál es la opción de tratamiento, y platicando ya es una forma de atención, ¿no? Entonces, realmente qué bueno que se está platicando este tema. Mucha gente yo creo que los está viendo y está en nuestros, en los zapatos de la gente que ha tenido este padecimiento y no sabe qué hacer. Claro. Lo primero que yo les diría es calma, primero pensar, escuchar qué es lo que tenemos, y luego escuchar opciones de tratamiento. La opción de tratamiento, no les digo que vayan a una quimioterapia, algún tipo de tratamiento ya efectivo, sino que escuchen a dónde puedo ir, ¿sale? A dónde puedo ir para tratar. Yo creo que uno de los mejores hospitales para adultos sigue siendo el Hospital de Alta Especialidad Ixtapaluca, sigue siendo el Instituto Nacional de Cancerología, aunque hay una gran diferencia. El Instituto Nacional de Cancerología, no me dejarán mentir, no te atiende hasta que casi ya tienes el diagnóstico certero. Ixtapaluca no. Ixtapaluca dice probable cáncer y luego se atiende. Okay. El Instituto Nacional de Pediatría Infantil de México son hospitales que nos brindan una opción en los niños, y obviamente el IMSS, el ISSSTE en sus hospitales. Claro. Y esto haciéndole una invitación de verdad a todos nuestros compañeros médicos que no tienen o que han perdido la empatía y se han vuelto parte del sistema, regresen y no es para tirarle a la banda, regresen a ser humanos y a pensar en el paciente, ¿no? Eso, porque lo perdemos, más cuando estamos en hospitales, nos volvemos robots y no estamos en el lugar del paciente. No significa que nos vamos a involucrar, pero sí tener el sentido de que, y siempre se los digo a mis médicos internos y médicos estudiantes, los pacientes no nos van a ver a los hospitales para saludarnos y no tienen por qué hacerlo. Los pacientes van a buscar ayuda, y ustedes que usan una bata blanca son la punta de la esperanza que ellos necesitan. Claro. Entonces, seamos la parte de la cortesía que ellos buscan, ¿no? Porque algún día, señores doctores, van a estar del otro lado de la puerta del consultorio. Entonces, en estos temas de cáncer, sí pónganle mucha atención, y en otro tipo de problemas. Pero bueno, qué buen tema. Este tema nos da para muchas horas, algo más, ¿no? Antes del 4 de febrero, creo que vamos a tener que hacer otro podcast con este tema, porque hablar de cáncer es, amplio. Es muy amplio, la verdad. Solamente abordamos cosas muy básicas, porque nos faltan los temas psicológicos, como ahorita tú lo decías. La familia se enfrenta a varios factores psicológicos de desesperanza, ¿sí? ¿no? Y entonces en la desesperanza viene el hartazgo de decir, ya nada, no hay puertas donde abrir, ¿qué voy a hacer? Y lo que tú dices es muy cierto, amigo. ¿Cómo
primero la calma, pero tienes en la mente el cúmulo de preocupación, ¿cómo puede llegar la calma? Para esa razón, bueno, estamos en el apoyo psicológico. Claro, Recuerden que el tratamiento también es integral, no Claro. nada más es médico, ¿no? Para eso están los psicólogos, los nutriólogos, los médicos. Algo muy importante que también decías es cómo en el sector médico se nos olvida de ser humanos, Claro. ¿no? claro O sea, que sí. y esa parte de la humanidad se nos olvida, por eso es bien importante hablar de estos temas, ¿no? Sí, claro. Decías, amigo, sin tirarle a nadie, pero es importante nuevamente sensibilizarse Sí, que claro. se está tratando con seres humanos que traen mucho dolor. De verdad aprendes a ser médico cuando estás del lado de la puerta de atrás. Ujú. Claro. O sea, bueno, yo no. La verdad es que yo no soy parte del sistema médico ni me quiero volver, ¿no? Tengo una mentalidad completamente diferente. Pero tú lo decías hace rato y Ujú. ustedes lo comentaban, la parte de la depresión aumenta más y avanza más el cáncer. Entonces, Claro. cuando un paciente tiene cáncer, hay que estar lo menos deprimido, porque no hay que decir no vas a estar deprimido, obvio que es un motivo de devastación interna, ¿no? Pero hay que estar lo menos deprimido posible para que si va a haber un colapso ya en el cuerpo, porque al final del día es un sistema, que se retarde o que se haga más lento. Y por otra parte, pues muchos de los cánceres son silenciosos, que desgraciadamente cuando te das cuenta es cuando ya se avanzó. Y les explicaba yo el otro día a la gente, o sea, si se los ponemos en manzanitas y palitos, ¿no? El cáncer no nada más es a nivel orgánico, a nivel ser humano, el cáncer es a nivel social, ¿no? Una manzana empieza a podrir a las otras, ese es un cáncer social. En el cuerpo humano, hagan de cuenta, les voy a hablar rapidísimo del cáncer gástrico, que es el lugar número 1, ¿no? En Asia, por el consumo de nitratos, que es arroz Así y es. todo lo que, o sea, todo lo que ustedes comen en el sushi, todo eso ya iba a decir la marca, que es una comida alta en nitratos, nitritos y grasas. Hay gente que le gusta mucho esto. Entonces lo que provocan es hacer una transcripción a nivel genético en el estómago, que lo que primero te provoca es un sistema de gastritis, luego una úlcera gástrica, y después el estómago, como una herida, trata de recuperarse, de formar células nuevas. Pero con que una de esas células nuevas empieza a formar mal, o sea, en lugar de hacer círculos, hace cuadrados, y esa célula se repita en cuadrados y empiece a regenerarse en cuadrados, eso es una mal transcripción de cáncer. El cuerpo lo que hace desde su punto de vista inmunológico es hacer algo que se llama apoptosis, que es la muerte de esa célula que está creando o se está replicando mal. Pero hay veces que el cuerpo piensa, pues me estás haciendo muchos cuadrados, debe de ser normal, ya no hay que hacer círculos, hay que hacer muchos cuadrados. Y entonces empieza a regenerarse con cuadrados, eso es el cáncer. Y entonces el cáncer es tan peligroso que dice, no, ya no me gusta aquí nada más, ahora me voy a ir a otro lado, eso se llama metástasis. Y eso es cuando el cáncer migra de un órgano a otro y es la mortalidad. Y entonces aquí viene el tema de quimio y juicio. Por ejemplo, decían una pregunta, ¿no? Los venía escuchando, de que qué tan conveniente es tratar a un paciente cuando tiene etapas terminales. Yo les respondería, ¿y si fuera tu mamá? ¿Y si fuera tu papá? Entonces ahí la respuesta la tendrías tú. Porque a lo mejor como sistema de salud diríamos, ya no es recuperable, mejor le doy tratamiento al otro, pero yo creo que la respuesta es individual. Si fuera tu mamá o si fuera tu papá, o quién sabe si es recuperable o no, los milagros existen, ¿no? Claro. ¿Cómo ven, chicos? Claro. ¿Vale? La respuesta siempre va a depender Sí, de la de hecho posición en lo la que mencionó la estés. doctora, ¿no? Porque no es lo mismo, dijo, bueno, a lo mejor unos sí dicen, pues sí vamos a llevárnoslo a nuestra casa y que ya, ¿no? Pero el otro hermano no se puede decir, no, es mi mamá y es mi papá y se tiene que quedar ahí a agotar las Sí, últimas lo que deseas cosas. del buen morir, Sí. pero como... Pero eso es una cuestión, como dice usted, de decisión. Es que como médico te educan para salvar vidas. Exacto. Pero también debes entender en que también, así como tenemos el derecho al bienestar, también tenemos el derecho al bien morir, pero todo va a depender de la situación emotiva. Sí. Yo por eso les doy un buen consejo, vivan su día como si fuera el último. Tanto para ustedes como para sus familiares, porque un día estamos y otro día ya no. A mí me gustaría recomendar una película que se llama La Guitarra. ¿La Guitarra? Así se llama. No es la he una visto. película muy vieja, de los años
de tu 80s. tiempo, ¿no? Más o menos, un poquito. Y era joven. Era joven. Cosas asquerosas. Y ahí lo que decía el doc, cómo esta persona empieza a vivir su día a día. Le habían diagnosticado 6 meses y ya para fallecer. Deja todo, empieza a hacer cosas que había dejado de hacer. Pero pasa esto, ¿no? Pierde todo. Pierde trabajo, pierde novio, pierde todo. Pero empieza a retomar estas cosas. Cuando se da cuenta, ya rebasa los días que le habían dado. Entonces va a volverse a hacer todo el estudio. Y ya no había nada. Tiene que ver con la parte psicológica. Claro, porque claro, digo, claro. por ejemplo, Razón, o sea, Sí, es sí, que tiene que ver. les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Y bueno, hay otra película muy buena que se llama Antes de partir, con Morgan Freeman. Y Creo Jack que- Nicholson. y Jack Nicholson. Esa veanla está altamente recomendada por los premios Felipe y los premios Pedro, ¿no? Y los Óscares. Los Y los premios Óscares Felipe, Mora. ¿no? Ándale. No, ya hasta se me olvidó que les iba a decir. De la De película. la película. No, de otro tema. Bueno, tiene que ver con la parte de la recuperación de lo que es los milagros. El tema emocional. Pero ¿por qué Ajá. llegar a esa etapa en donde dices, uy, ya me voy a ir, entonces sí, ahora Y lo sí voy tengo a que hacer? hacer. Por eso cierren ciclos. Cuando tengan problemas con alguien, cierren ciclos, porque esa misma angustia y depresión puede ser motivo de devastación para desarrollar algún tipo de cáncer. Sí, claro. A la mayoría de los tumores, y siempre les digo a mis pacientes, si ustedes platican con un paciente que tiene un tumor desde una miomatosis uterina, son gente que no ha resuelto como tal sus pendientes y que entonces empieza a formar tumoraciones y a veces ese tumor se desarrolla a un proceso cancerígeno, ¿no? Claro, de hecho, por esa razón también ahí está la carrera de oncología. Claro, sí. Y se atiende en esa parte donde se resuelven todos esos ciclos que quedaron abiertos. Así es. De Para hecho, poder ayudar. perdón, Ajá. para los grupos de autoayuda, hablemos de AA, en el libro azul de AA viene que el cáncer es una enfermedad del alma, Del alma. como Claro, tal. Entonces sí, o sea, definitivamente es psicológica y emocional todo eso. Y que vean la película de Intensamente, la primera. Ahí se van a dar cuenta de las emociones. Sí, Sí, claro. pero No, lo tal importante aquí también es que justo desde pequeños tengamos una psicoeducación y aprendamos a gestionar todas estas emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones siempre van a estar, ¿no? Mencionando la película, desde que nacemos están. Sin embargo, pues nos tenemos que permitir sentirlas, pero pues también cómo vamos a actuar cuando tenemos esas emociones, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a resolver. Pero es algo que desde pequeños pues tenemos que trabajar, ¿no? Y fomentar. Y fomentar. Fomentar la psicoeducación. Enseñar a sus hijos a fracasar. Claro. Enseñar a sus hijos a fracasar es no darle todo lo que ellos quieren para que ellos sientan esa angustia de que no todo lo que quieren lo van a tener. Porque cuando les damos todo y son adultos, cuando no lo tienen, hay esa etapa de frustración, hay esa etapa de enojo y esa etapa de depresión, ¿no? Pero Entonces, también enseñarles a que pueden ellos lograrlo si se esfuerzan, claro. si Sí, ellos, claro. o sea, obviamente guiándolos de que mira, tú lo puedes obtener haciendo esto, ¿no? Entonces, sí es importante que, ok, sí, no hay que a lo mejor, como se dice, darle todo, pero también enseñarles a que lo puede conseguir de una Nosotros le llamamos tolerancia a la frustración. tolerancia a la frustración. ya ven Claro. que ustedes Gestionar, ¿no? Es que ustedes Ajá, ven el sí. punto de vista Sí, psicológico, claro. Yo creo que cuando le dimos la tarea aquí a los psicólogos de hacer estos podcasts, la verdad que caímos en un acierto porque ellos ven la medicina Sí. desde otro De punto otro Sí, vista. la punto de verdad es vista, que sí. Ok. Así es. Pues yo los dejo para que Gracias. ustedes sigan en su tema. Al ratito nos conectaremos en un en vivo, hay que darles buenas noticias a la banda. Perfecto. Pero pues estas iniciativas, créanme que son temas que este año le vamos a dar con todo, una vez por semana, otra vez. No son temas sencillos, yo creo que tocaremos siempre temas que son temas de mucha dificultad para el alma. También tenemos el tema de alcoholismo, ¿no? ¿Qué Claro. tal? Híjole. ¿Qué hacer cuando tienes un paciente de alcoholismo? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo le ayudas? Porque al final del día es una adicción. El tema de las adicciones también tecnológicas. Hay tantas cosas que hacer que ya les tocará hacer. Y yo Dueños. los felicito al grupo de psicología porque es un equipo muy proactivo y es el 25% de cada casa Claro. doctores que nos ayuda a conllevar Así es. a las partes, aunque luego los psicológicos están peor que nosotros, ¿no? Digo, no, los psicólogos. Ay, no, ay. es cierto, no. No, somos... Sí ayudan Sí. mucho. Y bueno, cuando tengan un paciente, yo lo que les puedo recomendar es
A veces aprendemos más de los pacientes que tienen cáncer que nosotros que estamos angustiados, que son sus familiares. Pero estamos en el 2026, ya le pongo mis recetas 2025. Yo también. Ya Yo cuando me también, di cuenta ya le plancho y le pongo mi firmita. Yo le sigo poniendo diciembre 25. La medicina ya no está en los tiempos de los picapiedra, ha avanzado mucho, hay muchas soluciones, tengan paciencia, tengan calma, hay muchas instituciones que los ayudan. Nosotros no podemos ayudarlos desde una casa de salud, pero sí les podemos orientar también desde el hospital para mandarlos a que ustedes los traten como ustedes se merecen. A mí me encanta porque los médicos oncólogos son muy lindos. Sí, son muy lindos, o sea, difícilmente los ves enojarse, no sé, te dirían, en lugar de decirte Susana, llegó la Susi, ¿cómo te sientes? Sí, son muy porque atentos. antes de ver un paciente se revientan el expediente y te tratan con esa empatía que tú estás esperando, ¿no? Sí, claro. sí. Y bueno, pues no pierdan la fe. Yo también les mando un saludo al presidente Alan Velasco Agüero, al equipo de trabajo por todo lo que nos ayuda también. Ahí nos permite hacer este tipo de temas. Y bueno, pues a nuestra presidenta Carolina y todos, ¿no? Y nos vemos al rato. Yo me despido, sí quise entrar porque también les exijo mucho a los chicos. Una disculpa por eso, pero aquí hacemos cosas excelentes, cosas de excelencia y cosas de una mejora continua, ¿no? Y a ver si ya para el otro, aunque llevas muy bien el tema, Jazz, pero también que Paola no pierda sus obligaciones. No, no es cierto, no. Sí, está bien. Ya se presentará. ¿Sale? Los dejo, muchachos, me voy a llevar mi banquito. Algún día tendremos, a pesar de que estamos en un estudio de primera, algún día conquistaremos una televisora. Y ya las chicas de producción, las mini roblecillas, ya producirán desde allá. ¿Sale? Okay. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. No me despido, los veo al rato y suerte. Sí. Bravo. Un aplauso. Pues muy bien. Bueno, creo que nos alargamos un poquito. Vamos a pasar al cierre, ¿les parece bien? Sí. Bien. Doctora Susana, ¿con qué Ok. mensaje cerraría? Ok, bueno, me gustaría finalizar diciendo que el paciente no es una enfermedad. Leía yo por ahí que el paciente es el hijo de alguien, el papá de alguien, el hermano de alguien, la mamá de alguien y el amor de la vida de alguien. Entonces, como bien comentaba el doctor Mora, a veces entendemos cuando nos toca estar del otro lado, ¿no? El que a lo mejor el paciente ya lleva horas ahí sin desayunar y todavía entra y lo regañamos, pues creo que no es lo mejor. Entonces, acérquense a las casitas de salud. De verdad que ahí ya trabajamos esta parte de ver a los pacientes de forma integral y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias. Bravo. Gracias, doctora. Tocayo, amigo, ¿con qué Ok. mensaje cerrarías? Definitivamente el mensaje es acercarse. La verdad es que lo decíamos, la prevención es el pilar de esto. Entonces, acérquense a sus casas de salud, acérquense a los hospitales, al médico. Y un mensaje para mis colegas. No estigmaticen, no juzguen, no regañen a los pacientes. La verdad es que esta relación médico-paciente tiene que perdurar y pues bueno, en nosotros está que ellos sigan con nosotros. Perfecto. Amiga Jazz, gracias por acompañarme en este programa. No, primero que nada, gracias por invitarme. Y bueno, el mensaje que yo les quiero dar es que, bueno, pues sigamos las indicaciones, ¿no? Sigamos, la parte de la prevención y también que no sientan esa desesperanza, ¿no? La desesperanza es algo que sí nos invade, sin embargo, como les decía al principio, siempre hay opción, ¿no? Afortunadamente los médicos sí son, como dijo el doctor Mora, son muy lindos y te ofrecen muchas opciones, entonces no perdamos la fe, ¿no? Las cosas sí, se viene tu mundo abajo, sí se siente que a lo mejor qué vas a hacer, pero yo le decía a una persona, tenemos que hacerlo, Claro. algo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, acompañamiento psicológico es muy importante y aquí estamos los psicólogos de las casitas de salud para servirles. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, vamos a pasar a otro punto que es bien importante y lo hablaba en el podcast, cómo la importancia de las vacunas. Para esto les voy a dejar por ahí un videíto que necesito que vean y ahorita regresamos con ustedes. Caro, ¿qué tienes? Tengo mucho
mucha tos y gripe. Caro, me puedes contagiar, ¿eh? Ay, no exageres, no es para tanto. No te vacunaste, ¿verdad? ¿Estuvieron vacunando? Sí, la semana pasada, jueves. ¿Contra qué estuvieron vacunando? Pues estaban vacunando contra COVID, influenza y tétanos para adultos. ¿Y de qué me sirve vacunarme? Caro, ¿no sabes cuál es la importancia que tiene una vacuna? No, ¿cuál es la importancia? Bueno, te voy a explicar. Ok. Recordemos que la importancia de las vacunas es que ayuda a entrenar a nuestro sistema inmunitario, ya que es tan importante, ya que las reconoce y las combate, los virus y las bacterias que se encuentran. También hay que tomar mucha importancia en que esta es temporada invernal y debemos de vacunarnos, ya que estaremos protegidos durante todo el año. Por eso te invitamos, sí tú, a la jornada de vacunación que va a ser el día jueves 15 de enero en la plazoleta de la Libertad de Expresión, al lado de la Dirección de Atención a la Salud. Te esperamos en un horario de 9 de la mañana hasta agotar existencias. Recuerda seguir la página Salud Valle para que te enteres de todas las jornadas que se realizan. Y más información que se sube, respondemos todos los comentarios. Y recuerda, Bien, pues ya estamos de regreso, ¿verdad? Espero que les haya gustado este video que fue hecho por el equipo de enfermería de la Dirección de Atención a la Salud. Y pues hoy también nos acompaña nuestra compañera Reina. Bravo, gracias Reina por darte un tiempo. Y nuestra compañera Caro. Caro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Bien, pues creo que ustedes tienen un gran mensaje que nos quisieran dar a toda la población de Valle de Chalco, porque es un mensaje bien importante. Claro que sí, los invitamos para el día de mañana en la plazoleta de la Libertad de Expresión, enfrente de la Dirección de Atención a la Salud, a la vacunación que se va a realizar a las 9 de la mañana. Vamos a tener lo que es el primer esquema, vacunas contra influenza y COVID. También se van a hacer entregas de cartillas por quien lo necesite. Ok. Caro, ¿por qué es importante vacunarse rápidamente? Pues miren, recuerden que las vacunas son importantes porque nos ayudan a combatir tanto las bacterias como los virus. Así que recuerden, el día de mañana a las 9 de la mañana va a haber jornada de vacunación. Los esperamos. Ok, muy bien. Pues bien, como ya escucharon a mis compañeras, es bien importante vacunarse porque eso va a ayudar a prevenir enfermedades. Recuerden que estamos en temporada de invierno y es importante prevenir desde esta vacuna. Y pues bueno, yo les agradezco a todo el público, a todos aquellos que se conectaron, que nos mandaron una pregunta, que también a todo el equipo Robles, al doctor Mora, a los doctores que estuvieron aquí, pues les agradecemos mucho de todo corazón por haber estado con nosotros. Nos vemos en 8 días. Gracias. Bye. Bye.